fue un periodo de estabilidad y mucho progreso económico en el país, pero también con severas desigualdades sociales, pobreza que aún prevalece en la actualidad, que terminó con el inicio de la Revolución Mexicana. En México surge el modernismo, que abandonó el orgullo nacionalista para recibir la influencia francesa. Se declaraba libertad del artista sobre la base de ciertas reglas, inclinándose así hacia el sentimentalismo. Si bien durante el Porfiriato se lograron avances en la pacificación del país, el coste social de este progreso fue enorme. La desigualdad aumentó a niveles pocas veces vistos. Se crearon zonas de explotación sistemática de indígenas, a los cuales casi se les trataba como esclavos, como Valle Nacional y buena parte de Yucatán. Además, una represión a la prensa libre, que era silenciada ya fuese por medio de sobornos o bien por torturas y desapariciones. La falta de honradez en Porfirio Díaz de no querer dejar el poder, cuando había dado una entrevista donde mencionaba que en el país habría elecciones democráticas y que ya no pensaba en la reelección presidencial, lo cual fue completamente falso. El descontento que se dio en el pueblo mexicano al no tener derechos civiles nacionales frente a los derechos de los empresarios extranjeros, los años de gobierno que tenía Porfirio Díaz, más de 30 años, donde se provocaban injusticias hacia el pueblo mexicano, causaron un gran descontento social en el país. El evidente progreso porfiriano recuperó un término perdido en los azarosos y desgarradores decenios del siglo XIX. Por primera vez en su historia independiente, y a pesar de las contradicciones políticas y sociales internas, la República intentaba mostrarse ante el orbe como una nación civilizada y moderna. La burguesía mexicana se cansó de esto y tuvo un representante para hacerle frente a Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, quien se lanzó como candidato presidencial y perdió con Porfirio Díaz, debido a la mano negra que éste metió durante las elecciones para ser el ganador nuevamente. Después de varios meses de esto, se da el movimiento revolucionario, donde se quita el poder a Porfirio Díaz y en su lugar queda Francisco I. Madero. Luego de esto, el expresidente es obligado al exilio en Francia, donde fallece. En conclusión, las causas directas de la Revolución Mexicana fueron la diferencia de clases sociales, la inversión extranjera que tomaba todos los recursos, incluyendo al hombre mismo, obligándolo a trabajar grandes jornadas por poco dinero, la violencia usada por el gobierno de Porfirio Díaz, la represión periodística, el enriquecimiento de la burguesía y la pobreza de los campesinos, y el fraude electoral cometido por Porfirio Díaz contra Madero en las elecciones. Estas fueron las principales razones para que México se levantara en armas y creara una revolución en 1910.